trabajo social o para trabajo social, la investigación representa su fortaleza, o sea, la fortaleza del desarrollo disciplinar del mismo, ¿no? También puede representar de nuevo evolucionar la investigación en trabajo social y no replantearse nuevos marcos teóricos analíticos del mismo a partir de esos campos problemáticos y complejos que nos va alterando la sociedad. Estamos viendo que podríamos estar asistiendo a un debilitamiento permanente y posiblemente a una extinción por no legitimarse como tal dentro de las problemáticas sociales. Y es a partir de esos campos problemáticos donde tenemos que situarnos para hacer investigación actualmente en trabajo social. Yo creo que tenemos que trascender las viejas discusiones de que si el trabajo social es una ciencia, es una disciplina, es una técnica, es un campo, lo que tiene que ver con discusiones estériles que yo creo que en este momento debieron haber quedado trascendidas para situarnos en el enfrentamiento del campo problemático y darles un sentido. Hay problemas que trabajo social de investigación, que trabajo social ha dejado muy de lado y que la propia realidad nos está demandando su aprehensión, su tratamiento y la participación dentro del mismo a través de la intervención social. Pongo por ejemplo el caso de los niños migrantes, el caso de los niños migrantes internacionales, desde luego, no los nacionales, que tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos. Bueno, son niños en orfandad, pasaron por una situación traumática en términos de rechazo familiar, van buscando a los padres, ve uno de escenas desgarradoras en la televisión de un niño de 4 o 5 años pidiendo la posibilidad de recuperar a sus papás en las garitas de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es eso? Es un problema social, es de trabajo social, y trabajo social no ha estado a la altura de las circunstancias de la problemática. Ese es un punto realmente preocupante actualmente para el trabajo social. Pongo otro caso, el de los estudios de género. En trabajo social nos acusan de que el 85, no sé cuál sea la cifra exacta, pero que el 85-90% son mujeres, ¿no? Y que no tenemos un campo de investigación consolidado en estudios de género, y es cierto, ¿no? ¿Quién ha hecho? Hasta los economistas o las economistas están haciendo estudios de género, y yo no lo digo porque me dé envidia ni porque tenga problemas con eso, ¿no? Creo que cada ciencia tiene su propia forma de aprender el conocimiento y desarrollarlo. El asunto es que si en una población predominantemente femenina no hay otra profesión más creo que ni siquiera enfermería, ¿no? Es más concentrada en términos de población femenina que trabajo social. Por los orígenes, por lo que todos queramos, ¿no? Pero que no tenga un centro de estudios de género bien consolidado en términos de todas las problemáticas que se asocian a los estudios de género yo le llamaría vergonzoso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esos son campos no necesariamente emergentes, han venido evolucionando en términos reales desde hace mucho tiempo y los hemos estado dejando de pasar, ¿no? U otros en el campo de la salud, por ejemplo, cómo enfrentar de manera organizada el problema de las epidemias, ¿no? Ahora con el ébola y eso. ¿Qué estamos diciendo los trabajadores sociales en términos de organización de la población, en términos de educación social de la población, en términos de tareas de prevención y de información para poder, no solamente el problema del ébola, nosotros, este es el siglo de las epidemias, de hecho, ¿no? Y las vamos a estar sufriendo de manera recurrente. Sea el ébola, sea cualquier problema de tipo epidemiológico, donde nosotros, como trabajadores sociales del campo de la salud, hemos avanzado mucho en términos de la participación, pero no en términos de la investigación. Y entonces, aquí estaría muy llamado, perdón, a entender una forma de aprender el fenómeno social desde estas nuevas dimensiones en trabajo social. Y ahora los problemas, ¿no?, sociales, hay que agregarles un asunto que tiene una connotación transfronteriza, transnacional, binacional, prácticamente en todas las escalas geográficas, local, ¿no?
El problema del SIDA no es un problema ni de México, ni de Brasil, ni de Estados Unidos, ¿no? Ni de la comunidad de Chicotlahuaya, es un problema universal, transnacional. Entonces hay que tratar con sus particularidades, desde luego, en términos de efectos, ¿no? Entonces hay que tratarlo en términos de sus efectos para poder contrarrestar la situación que se va presentando en el tiempo con situaciones de este carácter. Y en este marco problemático, pues, de la complejidad y de la evolución, estaríamos situando esos alcances de la investigación en trabajo social, ¿no? Y empezaríamos, pues, para no ser tan negativos, con las ventajas que tiene el trabajo social para hacer investigación, ¿no? Y tiene unas ventajas, sobre todo de carácter histórico, ¿no? El trabajo social, como, bueno, no todos aquí somos trabajadores sociales, pero ya casi, ¿no? Ya casi, por lo menos hay un interés al estudiar la maestría en trabajo social por enterarse de qué es trabajo social y cómo podemos valorizarlo en términos de la academia y de los aportes que podemos estar dando. Es el origen, ¿no? El trabajo social sale con una concepción eminentemente pragmática. Al menos en México nace el trabajo social por las famosas, ustedes son demasiado jóvenes como para situarse en ese momento histórico, pero el trabajo social, el origen, los inicios de la profesionalización del trabajo social son en 1934, 36, con las famosas brigadas, ¿no? Cardenistas, las famosas brigadas que existían a nivel de todo el país, que instauró el general Lázaro Cárdenas, y que eran desarrollo comunitario propiamente. Esas brigadas estaban conformadas por grupos multidisciplinarios. Desde luego estamos hablando en un momento histórico donde el país, México, tenía un 80% de analfabetismo, ¿no? No esperen que los trabajadores sociales de ese momento ya tuvieran maestría o tuvieran, no. Eran muchas veces amas de casas, promotores, gente que hasta le gustaba el chisme, dicen que estaba en cierto caso, pero con una gran voluntad de hacer cosas, ¿no? Con una gran voluntad, porque era otro momento emergente del país. Y no, ahí la profesión, la preparación académica, pues no, con que supieras leer y escribir y supieras organizar a la población, ya con eso te integrabas a una brigada y podías ir a generar desarrollo en el país. Ese es el origen. Y bueno, desde luego hay otro camino paralelo, que es el de la iglesia, ¿no? Que también hace mucho trabajo social y que también después ayuda un poco a la profesionalización del trabajo social, a través de las famosas siervas de Dios y las esclavas del Señor, y por eso también el trabajo social tiene una connotación eminentemente, pues, religiosa, ¿no? Y lo sigue teniendo. Yo todavía hace un tiempo, ya no tanto, pero tenían algunos que se llamaban Alma de María, Tércita del Niño Jesús, Inmaculada del Divino Verbo, eran los nombres típicos, ¿no? Que uno... Bueno, pero eso ya se acordaron ustedes de otros, pero esos eran los nombres que encontraba uno en los alumnos por esa connotación religiosa que se estaba dando, ¿no? Y en los hombres igual, ¿no? Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Bueno, no, yo no me llamo así, pero uno de los nombres que normalmente encontrábamos en trabajo social como típicos por esa connotación religiosa paralela que iba teniendo el trabajo social. Entonces, después pasa pasa una segunda cuestión evolutiva y se sigue haciendo pragmatismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Apoyar el trabajo social, incluso ya ahora no, pero en los 70, cuando se enseñaba trabajo social, todavía existían materias como trabajo social para médico, o trabajo social para jurídico, o trabajo social para lo que sea, ¿no? Entonces, ¿eso qué significaba? Que trabajo social iba a ser el que le iba a ir a hacer investigación al abogado para poder sancionar al juez, del contexto familiar de la familia, para poder dictar sentencia, ¿no? O el que le iba a decir, iba a ir a los hogares de las familias para decirle al médico cuál era el contexto, ¿no? Social y que se estaba generando determinada problemática de salud, enfermedad en una familia. Entonces, nunca una
una autonomía ni un direccionamiento propio, y entonces eso tiene una carga emocional importante, porque entonces nosotros somos casi codependientes de un profesionista que toma las decisiones para efectos de algo. Y eso implica ese pragmatismo que capacita en un sentido, en términos de una habilidad para acercarse a la familia, para acercarse a la gente, inhabilita en el otro, en el sentido de la reflexión teórica, porque de repente son tantas las demandas. Hay trabajadores sociales en el Seguro Social, actualmente incluso, que tienen que ver 20 casos, ¿no?, en una jornada de 6 horas. Y dicen, bueno, ¿por qué no reflexionan? Pues sí, a ver, ¿tú a qué hora reflexionarías? Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Pero no hemos podido, de acuerdo con ese origen, abandonar esa carga pragmática, y eso va a tener un efecto importante, tanto en la reflexión teórica como en la habilidad para hacer investigación. La investigación, obviamente, es acción, es insertarse en el problema, pero también es muy contemplativa. Necesita de mucho tiempo para la reflexión. Yo te lo digo porque he estado en los dos escenarios, ¿no? Y yo trabajé mucho en el trabajo social penal. Y díganme si tengo un artículo producido de mi experiencia, ninguno, cero, ¿no? Pude escribir algo cuando ya me fui a la investigación propiamente. Bueno, eso no es ninguna justificación, yo nada más estoy hablando de cuáles son, no, ni se trata de venir a llorar por nada, ¿no? Se trata de decir, bueno, cuál ha sido una realidad, ¿no?, que ha caracterizado al trabajo social, para partir de ese campo problemático poder entender. Ahora, a ustedes les toca, ¿no? Uno le dice a la generación, lo que yo no hice lo tienen que hacer mis hijos o la generación siguiente, ¿no? Y ahora sí a ustedes les toca hacerlo, porque a mí nadie me dijo, ¿no?, cómo estábamos, ¿no? Yo lo entendí después, cómo estábamos, pero ustedes sí saben cómo estamos, ¿no? Bueno, entonces la otra gran ventaja histórica que tiene el trabajo social es que es una profesión reguladora de las crisis. Es muy malo que yo lo diga, yo me considero crítico, ¿no?, de una realidad, de un sistema. Entiendo los efectos devastadores que tienen las crisis económicas en las sociedades. Las crisis inciden en problemas de desigualdad, inequidad social. Ese discurso, no me vayan a cuestionar por ese lado, porque yo no estoy reproduciendo el discurso de la crisis. Yo lo que digo es que las crisis han tenido un efecto importante en términos de la intervención del trabajo social en la sociedad, y entonces el trabajo social aquí ha tenido un papel muy mediatizador de los problemas sociales. A eso nos pusieron, y nosotros no hemos tenido capacidad reflexiva para sobreponerlo, ¿no? Seguramente quienes son trabajadores sociales en sus clases de historia del trabajo social dijeron, bueno, es que la Gran Depresión en los Estados Unidos llevó a que Mary Richmond se le pegara ahí a Freud en los Estados Unidos, y sobre eso hiciera el estudio social de casos, y sobre esa base para poder adaptar a las familias, ¿no? Digo, se le pegó en sentido positivo, ¿no?, de sus reflexiones. Y pudiera ser el trabajo del social case work, ¿no? Entonces, y que fue un aporte realmente, ¿no? Si ustedes ven esto del estudio social de casos en mí, dicen, ay, híjole, pues qué simple, ¿no? Pero para ese tiempo fue un verdadero aporte, y le debemos a Mary Richmond que estemos aquí, ¿no? A ella. Entonces, pero fue el momento de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Se crearon esos instrumentos de regulación social a través de que el problema era la carencia individual, no era un problema social, era la carencia individual de los individuos desplazados por las crisis. Y esos discursos, después de la Gran Depresión, se reprodujo con la Segunda Guerra Mundial, o sea, a través del New Deal y toda la cuestión esta de la Alianza para el Progreso en América Latina, a través del desarrollo comunitario, que consolidó lo que se llama como trabajo social comunitario, de grupo, que lo que ustedes quieran, pero está asociado en los dos momentos como un ente mediatizador y regulador de los problemas o de los efectos de la crisis. ¿Y qué hacemos actualmente? Exactamente lo mismo, ¿no? Se presentan casos como la crisis del 84, hay una depresión tremenda en términos de desempleo y todo. Nacen los programas focalizados de atención social y estamos repartiendo becas, ¿no? Repartiendo becas o repartiendo batas en el Seguro Social o en el penal para la regulación de la visita íntima, ¿no?
no es por morbo, pero eso es lo que hacemos, ¿no? Mucho, ¿no? Por esta cuestión. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Pues que nosotros no hemos, a partir de esa problemática social dimensionada, darle en un encuadre a través de la investigación, de nuestro objeto de estudio, de nuestro trabajo. La otra gran ventaja, y estamos hablando de los efectos positivos, estos son elementos de ventaja, ¿no? El problema es que no han evolucionado mucho, que digamos, ¿no? Y en esa evolución, no han evolucionado porque no hemos sido capaces de sistematizar esas formas de conocimiento, de trabajo, y darles una dimensión teórica y ver su carácter evolutivo y complejo a lo largo del tiempo, ¿no? El otro, la otra gran ventaja es el acercamiento universal a través del diagnóstico e intervención. Miren, y lo digo yo porque me muevo en campos de la economía y en la sociología. Nosotros hacemos diagnósticos muy certeros de los problemas, ¿no? Sea a través de la entrevista, del estudio social de caso, de la encuesta. Son instrumentos que nosotros hemos adaptado, muy ricos. Un economista normalmente le tiene miedo a la gente, no, o sea, no sé por qué, pero hay esa limitación, ¿no? De poderse trabajar con la gente. Y nosotros hacemos ese tipo de investigación o ese tipo de diagnóstico, que es investigación, para intervenir, ¿no? Incluso la metodología del estudio del caso lo determina así, ¿no? Si sabes cómo está la metodología del estudio del caso, ¿no? Diagnóstico, intervención, ¿qué más? Plan y tratamiento. Tú sí eres trabajadora social. Ese es el punto, ¿no? Bueno, no es un curso de trabajo social, pero tenemos que recuperar elementos para poder estar entendiendo, ¿no? Y eso no lo tiene nadie, o sea, los economistas se plantean problemas, ¿no? A través de la microeconomía, pero siempre se equivocan, ¿no? Si no, pregunten el precio del petróleo, que tiene que usarse una y otra vez para poder planear actividades. Y no es para la intervención directa sobre la sociedad, no. Son alteraciones que generalmente no tienen una recurrencia. Y no digo que no sea importante la economía para el tratamiento de los problemas sociales, pero, porque su campo de actitud además es otro. Pero para nosotros es una riqueza importante saber hacer diagnósticos, porque sobre esa base intervenimos, ¿no? Intervenimos sobre el problema de la diabetes, ¿no? Bueno, diagnóstico sobre el estudio de la diabetes, canalización a través de un flujo de tratamiento con la familia, del plan de tratamiento a través del diagnóstico, y eso es investigación. Pero nos quedamos ahí en lo casuístico, no pasamos más allá ni muy lejos de lo casuístico, y se quedó esa riqueza cognitiva, ¿no? Planteada. Hay veces que ya quisiera un sociólogo o un antropólogo tener esa información disponible para poder hacer análisis y replantearlos en otra escala, ¿no? Y aquí nosotros se quedan en un gabinete, en una gaveta de cualquier lado, o a lo mejor ahora en un archivo electrónico, y no trascendió de ahí donde está la riqueza. Volvemos a lo mismo, digo. Dice, por eso tú no lo hiciste cuando estabas en el área penal. Bueno, pues precisamente porque esos 20 casos encima era imposible, ¿no? Es decir, voy a estar sistematizando el conocimiento a través de los casos. La otra cuestión es la adaptación, ¿no? El trabajo social es una gran ventaja, o sea, es una profesión, como nace a partir de la carencia, de la desigualdad, de la inequidad y de todo eso, es capaz de adaptarse a los problemas y a la complejidad de los mismos, ¿no? Con cierta facilidad, ¿no? Platicábamos aquí con el maestro Rivera acerca por ejemplo, de la misma migración, pues, ¿no? O de las familias, ¿no? ¿Cuál es el concepto de familia que hay? Bueno, trabajo social no lo ha sistematizado, pero entiende cómo evolucionar el concepto de familia, ¿no? Monoparentales, parentales, disfuncionales, lo que ustedes quieran, ¿no? Como familia. Trabajo social lo sabe, pero sí, porque trabaja sobre el problema de familia a través de lo que está interviniendo. ¿Por qué no ha sistematizado eso? O sea, ¿por qué no lo conocía? O sea,
Trabajo social sabe cuál es el problema de una madre soltera que es jefa de familia, pero también de una jefa de familia que es madre soltera en una comunidad rural, y las diferentes marcos problemáticos de los que se enfrentan, ¿no? O la que fue esposa de migrante y está esperando que el marido le mande dinero, o que cuando ella tiene otra situación familiar transfronteriza, ¿no? Otra familia, ¿no? Y por qué mandan los hijos, ¿no? A buscar al papá en cierto momento. Y cómo se tiene que mover esta mujer para enfrentar problemas emocionales, pero también los de su realidad social directa, ¿no? Entonces, lo entendemos perfectamente, pero casi no opinamos de familia, ¿no? Y trabajamos sobre eso, ¿no? El chiste es las cosas que trabajamos. Entonces, esa capacidad adaptativa a la corrección de la problemática, que es la base de los desequilibrios sociales. Ahora todo el mundo habla, incluso el mismo presidente de la República, de recuperar a la familia como base del desarrollo de la sociedad y de resolver los problemas de la complejidad social actual, ¿no? Pero, y bueno, y es importante, entonces, pero el trabajo social está interviniendo sobre la familia, pero no está diciendo nada sobre familia, ¿no? Que es un tema de investigación importante. Y al último yo les voy a presentar una pequeña agenda, ¿no? Si hay tiempo, de cuáles son los problemáticos actualmente que podrían ser susceptibles de investigarse y de trabajar sobre los mismos. Hay otra situación importante que yo la manejo como ventaja histórica, que es el manejo del marco institucional. Como nosotros, desde las brigadas cardenistas, igual es en todo el mundo, desde luego no nada más en México, en México el origen es ese, pero en Chile pudo haber sido algo parecido, en Brasil igual. Nosotros estamos asociados a lo que son las políticas públicas como tales, estatales, y entonces sabemos cómo manejar marcos institucionales para poder aterrizar las políticas públicas, ¿no? Un administrador público puede planear cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues el problema de solidaridad y ahora el de pobreza y el de prospera y el de todos los que han venido construyéndose con ese enfoque focalizado de los problemas. Pero ¿quién los opera? Pues los opera el trabajo social, ¿no? A través de la adaptación a ese marco institucional. Y sabes cómo moverte también en términos del manejo institucional del caso, también, o del grupo, ¿no? O de los programas de desarrollo comunitario. Entonces, ese manejo del marco institucional que propician ese marco sensible al mismo tiempo para poder entender los paradigmas de la problemática social, pero sobre la base de la acción y de la participación social. O sea, como les decía antes, trabajo social nunca investiga para hacer un artículo, ¿no? O no lo es. Investiga para intervenir sobre el problema, ¿no? Y darle una solución limitada, mediatizada, problemática, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahorita no nos metemos en problemas de que si funcionalismo o no es funcionalismo, no, por favor, ¿no? Planteemos el problema del crudo y después ya nos ponemos a reflexionar, ¿no? sobre la situación. Esa es pues, lo que yo pues, entiendo como algunas de las ventajas. Y en oposición a esto también vamos a entender lo que son las limitaciones, ¿no? Una primera limitación, desde luego, está por la propia carga pragmática. El hacer inhibe la reflexión, ¿no? Si a eso le sumamos la carga actual donde todo se tiene que informar y todo se tiene que se les convierte en un problema, ¿no? Llenar bitácoras, hacer un montón de cosas de tipo burocrático que a ver a quienes nos permiten ponernos a trabajar. ¿Perdón? Ponernos a trabajar. Pues sí, pero nosotros nos manejamos fundamentalmente en instituciones. Sí, ahora se tienen que replantear cosas, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Nos pueden atender cada vez más casos, o sea, en una jornada de 6 horas o de 8 horas y además los tienes que archivar y darles seguimiento y darles un montón de factores que están. Pero justamente para eso son las maestrías, ¿no? Para generar conocimiento, ¿no? Así es de que nada de que mi tesis la voy a hacer dentro de 6 años, ¿no? Eso ahorita, en términos de lo general, por favor, ¿no?
Si no, no lo recibas. No está aquí, ¿no? Entonces, para eso son los posgrados. Los posgrados es el ideal para generar este tipo de conocimientos a través de los programas. Qué bueno que hicieron este curso de inclusión, que aquí nada más estamos, como que dice, cotorreando un poco el punto sobre los problemas, pero ya tendrán ustedes oportunidad de reflexionar sobre lo mismo, ¿no? La otra cuestión es su definición, ¿no? Bueno, si yo les preguntara a ustedes que aspiran a estudiar una maestría, sean o no trabajadores sociales, pero incluyendo a los trabajadores sociales, que me definan ahorita qué es trabajo social, vamos a tener un problema verdaderamente serio, ¿no? Para poder sistematizar el conocimiento. O no van a saber, por eso ni les pregunto, o lo van a definir como con sentido común, ¿no? Con el sentido común que quieran, ¿no? Y hay quien va a decir es una disciplina, es una profesión, es una ciencia, es una técnica, es un conjunto de técnicas, es lo que sea y se les ocurra, depende del humor que estemos en este momento, ¿no? Para definir el trabajo social. Y eso obviamente, ¿no? Es una limitación, ¿no? El economista sabe perfectamente cómo definirse, aunque también cambia la definición, pero eso es para argumentos de mercado, oferta, demanda, asignación de beneficios. Allí no hay pierde, o sea, no te vas a poder, que sí es una ciencia o un arte. Bueno, podrías entrar a hablar de esa discusión en economía, pero el trabajo social son batallas campales, ¿no? Donde nada más hay heridos y nunca ganadores, ¿no? Entonces, muertes inclusive, ¿no? Entonces, parece un asunto sencillo, pero es un asunto importante en términos de definición de una profesión, ¿no? Bueno, lo que es una ventaja, ¿no? También es una limitación luego, ¿no? El estudio de la acción sobre sujetos concretos e individuales, ¿no? No permite la abstracción, les decía yo, del concepto de familia. Un sociólogo, un antropólogo o incluso un economista puede decir, hay todos, un semiólogo incluso, ¿no? Un lingüista inclusive, ¿no? Puede decir, hay todos estos conceptos de familia, ¿no? Desde la tradicional, padre, madre, hijos, hasta los que tienen hijos de una pareja y otra, las parejas no convencionales, lo que sea, ¿no? Pero en el trabajo social sabemos que existen porque intervenimos sobre ellos, ¿no? Y no hay una abstracción del mismo. La otra, les decía, el predominio del carácter asistencial para disciplinar, ¿no? Esa carga que traemos de los 40 y 50 en América Latina y México particularmente, el trabajar por encargo. Si el médico nos encargaba de ver a tal familia porque está presentando un problema de paludismo, de sarcosis o de lo que ustedes quieran, ¿no? Ve a ver las condiciones higiénicas del hogar, traemos un reporte. Entonces, vas a ver las condiciones higiénicas del hogar, de la familia, y le entregas el reporte al médico, ¿no? Un trabajo, yo le he llamado con un compañero como una comanda de un restaurante, ¿no? A ver, me haces estos chilaquiles o estos huevos con chorizo y ya lo llevas. Entonces, allí, ese carácter asistencial, además, que es de tipo para disciplinar, está impidiéndonos, de alguna manera todavía con bastante rezago, reflexionar sobre el problema y no investigar esta situación. La verdad es que no hay un centro de estudios de trabajo social, yo creo que en todo el mundo, o al menos yo no lo conozco. Posiblemente ustedes sí, ¿no? Que quiero hacer reflexión en trabajo. Bueno, en la UNAM hay, desde luego, investigación, pero están no haciendo reflexión sobre el objeto de estudio del trabajo social y sobre la construcción del objeto de estudio del trabajo social. Luego, hay otra situación también importante, que es el inmediatismo, ¿no? Que es enfrentar los problemas y carencias a partir de un momento determinado, ¿no?
y no de la secuencia y del mismo, o no como una explicación estructural de ese problema en una sociedad, ¿no? Está el problema de la influencia H1N1, bueno, pues todos vamos allí por el cargo, desde luego no, ni siquiera es culpa de nosotros, o sea, yo lo estoy haciendo como una limitante, ¿no?, que hemos tenido para poder. Entonces ahí vamos todos, ¿no?, y está el problema de los niños migrantes, pues a lo mejor, bueno, manden a trabajadores sociales allá a la frontera sur, a que traten de entender el problema, vayan a Oaxaca, ¿no?, o vayan a la frontera norte, y vamos todos, y hacemos un reporte y o analizamos a la gente o canalizamos a la mamá o al papá o al niño a una institución y ahí se termina el asunto, ¿no? O el problema del cáncer de mama, ahorita vamos todos a hacer canalizaciones y a lo mejor a dar información y ahí se termina el problema, como que el cáncer de mama no fuera histórico y no se presentara de manera secuencial cada vez más abrumadoramente en la actualidad. Entonces, a lo mejor el rato el cáncer de mama se nos olvida, ¿no? Y entonces el trabajo social se quedó ahí. Luego, decimos, trabajo social interviene sobre los problemas, ¿no? Pero el asunto es que la intervención no implica reflexión, ¿no? El estudio social de casos, te faltó decir que hay una evaluación, ¿no? Es decir, que no tienes 10, tienes 8 puntos. Entonces, esa evaluación, ¿no?, a través de la intervención, que debería ser un paradigma para ver resultados y poder alimentar la propia consolidación del trabajo social, casi no existe, ¿no? A ver, ¿y cómo entendemos la evaluación? Bueno, pues es que en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México se nos presentaron 300 casos de diabetes mellitus en tal nivel. ¿Y cuál fue su evolución? No, pues nada, se canalizó, bla, 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 y llegamos a la formación de grupos, ¿no?, de diabéticos, pero esos grupos, ¿cómo han seguido? Pues no sabemos por qué. Yo llegué a la formación de grupos y la institución del conflicto, pero ya no seguí con él. Entonces, porque también ahí es un asunto de qué horas, ¿no? Las instituciones, todas por naturaleza, tienen una carga burocrática muy fuerte, ¿no? Y hay que trabajar con la carga burocrática encima, ¿no? Por eso les decía, es indispensable un centro de trabajo social donde los que estudian maestría deberían estar alimentando y trabajando dentro de a través de la investigación. Esa es una necesidad permanente, ¿no? La otra, ¿cómo construimos el conocimiento en trabajo social? Los andamiajes de la construcción del conocimiento en trabajo social son sumamente débiles, ¿no? Estamos siempre con una reelaboración permanente del estudio social de caso, grupo y comunidad. Ahora, la intervención, la participación social, que algo ayudó pues con lo de participación social a evolucionar en algún sentido, ¿no? Pero no tenemos la construcción de categorías específicas. El estudio de caso lo mismo lo hace el psicólogo, ¿no? Y la conversación de los grupos igual, o sea, desde luego es con una herramienta muy específica del mismo, ¿no? Entonces no es una construcción única de trabajo, exclusiva de trabajo social, o sea, allí intervenimos sobre lo social, es cierto, y hacemos seguimientos, pero no hay la construcción de categorías analíticas que nos permitan ubicar los paradigmas en términos de evolución como algo susceptible de legitimarnos como una profesión de las ciencias sociales que está aportando algo en ese sentido. Bueno, pero también tenemos varios alcances, ¿no? ¿Cómo es el tiempo? Porque luego se puede hablar y... Entonces, pegar un poquito, así ponerlo más rápido. Exacto. Sí. Gracias. ¿Cuáles son nuestros alcances? ¿No? Nosotros yo creo que podemos avanzar mucho
sobre todo en este momento coyuntural, a partir del problema, por el planteamiento de la carencia, ¿no? La carencia implica la desigualdad social, desde luego, ¿no? En cierta medida aquí nos hemos ido al revés, ¿no? Y la carencia se ha entendido en términos del asociacionismo con la pobreza. Y la carencia, el hecho de ser pobres, no significa necesariamente carecer. La carencia tiene un sentido mucho más universal en términos conceptuales, ¿no? Carece de afecto el que está en el decil 10 del ingreso, y carece de afecto el que está en el decil 1 del ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esta categoría? Y no estamos en un caso sí hablando de desigualdad en términos de ingreso, o inequidad del ingreso, y en la mejor en el otro no. Pero en los dos hay un manejo de la carencia. No puede ser entendida solamente a partir de la desigualdad o de la inequidad en la distribución del ingreso como normalmente se entiende, ¿no? Tiene un sentido mucho más universal que yo creo que como categoría reconstruida en trabajo social puede aportar mucho. Y seguramente las preguntas me van a decir, a ver, ¿cómo? No, yo no les vengo a decir cómo, les vengo a plantear el problema, ¿no? De cómo está, para eso habría que hacer un taller, ¿no? Como tal, no, por lo menos de unas 60 horas y llegar a una conclusión, ¿no? Pero bueno, si me quieren preguntar, me preguntan. Muy bien. Pero también en el sentido de la transformación social, ¿no? Una vez fui a una conferencia que dio extraordinaria un psicólogo sobre el sentido de la actitud del pobre, del ser pobre. Dice, ser pobre, ¿no? Y llegas a ese descubrimiento. Ser pobre no es un problema de desigualdad, es un problema de condición, ¿no? Que te asumes como pobre, y pobre eres en todo, no tienes aspiraciones, careces, etcétera, por aquí, por ahí, ¿no? Y entonces, el trabajo social tendría una dimensión bastante importante, porque nosotros vamos hacia la transformación de las condiciones de existencia de las personas, ¿no? Un mejoramiento social permanente. Entonces, retomar esos planteamientos y darles sentido transformador, estaríamos en otra dimensión como tal, ¿no? Luego, nosotros, y los economistas lo plantean muy bien, estamos hablando de, bueno, los economistas lo entienden a partir de los procesos de producción, ¿no? De la flexibilización del trabajo. Ahora es posible a través de la tecnología hacer una camisa a la medida desde la fábrica, unos zapatos con tal diseño, unos preservativos con sabores y todo para, por decirles algo, ¿no? Y esa es producción individualizada, de acuerdo a la demanda específica de consumidores para contextos específicos, ¿no? Yo tengo que ir a ver como en realidad yo me dedico a cuestiones de seguridad alimentaria, y a ver, hicieron una demostración sobre un aparato que seguramente ustedes ya conocen, una especie de máquina para hacer comida, o sea, tú le echas todos los ingredientes, te sale un platillo ya hecho, ¿no? Si le pides tinga poblano o carnitas es lo mismo, ¿no? Adaptado a gustos sociales. ¿Sí lo conocen? No. Ah, bueno, va a ser necesario que lo conozcan, ¿no? Sí, es tecnología alemana, hay una empresa alemana que esa vez hicieron tinga de pollo. Dije, no, eso va a ser un batidero de cómo va a procesar. No. Primero le echaron la cebolla, limpió la cebolla, la rebanó, luego le pusieron 2 cucharadas de aceite de olivo, me acuerdo muy bien de la receta. Luego le pusieron tomate molido, luego el chipotle y el pollo deshebrado. No. ¿A la pechuga? Entero. Ese fue. ¿Pero cocido? No. ¿Crudo? Ya hace todo. La pechuga entera es una sorprendente, 50 de comer, ¿no? Ese que va a ser una tremenda que va a hacer eso, va a ser más aporte, ¿no? La pechuga salió perfectamente deshebrada, cocida al punto, verdaderamente sabrosa, o sea... ¿Y en cuánto tiempo la preparó? En menos de 3 minutos.
¿Y ya cocidos también? Pues sí, Sí. Pero oiga, no vengo a hablar de los de cocina animal. ¿Y dónde comió eso? La vida individual. ¿Dónde? Es un procesador. ¿Dónde está eso? Miren, yo no vengo a hacer promoción de nada. Su esposa vende los aparatos. No. A la salida, No está Yo no para vengo a los aparatos para nada. Es como un food processor, pero ya, pues, ya lo hace la comida. Bueno, el punto es que este aparato, bueno, lo que yo vi fue eso, la tinga, limonada, que le hizo en 3 segundos. La ¿El mismo limonada. aparato? El ¿Con mismo el aparato. chotojo ahí? No estaba con la tinga, no. Cada Digo lo de la limonada. Total, al rato se te revuelve en el estómago, ya te comes está con la pasta de dientes. La limonada, la tinga y... 2 limones para 1 litro de limonada. Nada más echó los limones enteros. El agua y los... Y la máquina tiene un disquito que te va apareciendo en una pantalla la receta y te va diciendo cuánto le tienes que poner. Y te lo pesa, lo mide y lo procesa. O sea, y Dice nada más cuántas tienes que- calorías No usas para nada. Pero también tienes todo tipo de pastas. Pasta hojaldrada porque hizo una espuma de manzana. Ah, qué bueno. Verdaderamente. Oye, Benito, va a querer esposa ya con esas máquinas. No, pues la ves por el otro lado. Pues, No. Lo veo como una vida más individualizada, ¿no? Sí. Si quieren luego hacemos un taller para ver los efectos, pero eso no, pero yo les digo, tengo la persona que lo hizo, o sea, me escriben y les doy la tarea y eso está arreglo que quieren. Yo no vengo promoviendo nada, ¿no? De nada más estoy yo hablando de los efectos que tiene esas individualidades, la construcción de individualidades, ¿no? Y estamos hablando aquí del sujeto individual concreto, ¿no? En una sociedad compleja, ese es el punto, ¿no? Que nos debe de ocupar, porque los problemas, ¿no? Cada vez tienden a esa hiperespecialización en términos que indiscutiblemente afectan la intervención en varios sentidos. ¿Cómo tratar los problemas de hiperplejía en un contexto familiar, por ejemplo? Entonces ven un hiperpléjico en una familia prácticamente te la desbarata, ¿no? O un problema de ese con Alzheimer. esquizofrenia. Te la desbarata, o sea, te deshace la familia, ¿no? Como tal, ¿no? Y los gastos, ¿no? Ahora que está, y ese sería otro punto. Por eso no me gusta que me inviten a hablar de trabajo social, porque luego se va uno y nunca terminas de hablar de los problemas como tales, pero ahorita está toda la discusión del problema de las pensiones individuales, ¿no? ¿Qué vamos a tener en el futuro en México con las pensiones? Y además con una población envejecida. Dentro del año 2050, sí, en el año 2050, o sea, estamos hablando... Sí. No, perdón, en el 2030, el 25% de la población en México va a tener más de 50 años. O sea, 60 años. Población vieja. Es otro problema también que afecta en muchos sentidos, ¿no? Las pensiones, el problema de la seguridad social, la estructura de la población, pero nosotros no somos Francia ni Estados Unidos, ¿no? Donde ya traen en camionetas a viejitos muy contentos paseándolos por todo el mundo. No, que ni para comer les alcanza. Exactamente. Y esos problemas de trabajo. Son problemas de trabajo social. Y lo que yo quiero aquí llamar la atención es de que los investiguemos y no los planteemos como problema social. Ese es el punto. Y tampoco podemos tener los problemas de los viejitos de Francia, ¿no? De que se mueren ahí por abandono, como tales, porque somos otro tipo de sociedad. Entonces aquí la población vieja y pobre se convierte en una carga social importante, donde el maltrato al anciano o al niño se convierte en parte de una realidad cada vez más amplia. Y aquí estamos hablando pues de esa individualización, ¿no? En esta sociedad compleja que va teniendo los problemas complejos, concretos, individualizados. Hay que tratar de revolucionar el estudio social individual
el estudio social o su estudio social de caso individual, el estudio del grupo como tal, pero el de comunidad principalmente de comunidad, a través de conceptos como la educación social, ¿no? Por ejemplo, que no, bueno, es lo que hemos hecho toda la vida y no sabíamos que lo estábamos haciendo, ¿no? A través del desarrollo local, ¿no? Desarrollo local, ustedes ven toda la metodología, el planteamiento, es trabajo social comunitario, ¿no? ¿Para qué lo inventamos? No, eso es, bueno, pero no sabíamos que durante 50 años hemos hecho eso, no sabíamos que estábamos haciendo, ¿no? Y ahora, en el contexto de los problemas sociales actuales, el problema del desarrollo comunitario tiene una relevancia verdaderamente fenomenal, ¿no? Como tal, ¿no? Porque de ahí viene parte de la migración, ¿no? El problema de la planeación urbana, el problema del abandono rural, el problema de la seguridad alimentaria, el problema prácticamente de todo, de bien, de lo que es. Pero tenemos otro paradigma que es el de la globalización, o sea que está arrasando prácticamente con todas las formas de organización social comunitaria y la cultura comunitaria. Entonces, ¿qué estamos diciendo como estudiosos de la problemática social acerca de esos paradigmas? Perdón, que tengo un amigo que ya está estudiando tanatología, precisamente por eso de que va a haber mucha población envejecida y enferma, y ya está previniendo. No sé si. Ok. Ya está estudiando para ser tanatólogo. Sí, Es que sí está todo. pero ese es de trabajo social también. ¿Es trabajador social? No, él es psicólogo. Ah, bueno, mejor todavía. Que lo estudie, pero también nosotros tenemos que estar aquí. Pero es un problema social. Sí. Es un problema social. Porque además ya también, no estoy tan seguro, pero en la Constitución del Distrito Federal ya se acepta la muerte asistida, ¿no? En el Distrito Federal creo que sí. Sí, en el Distrito Federal ya. Entonces ya tienes un marco jurídico regulado donde tú puedes intervenir perfectamente. Oye, pues ¿qué más quieres, no? Para poderte desarrollar como tal, en ese sentido, ¿no? Como tal. Porque tienes pues, todo el conocimiento de base, ¿no? Para poderlo desarrollar. Bueno. Estaríamos ahora hablando, ¿cierto? Más o menos van entendiendo lo que estoy tratando de transmitirles, o no, porque igual yo lo entiendo, pero ustedes no. Estamos tratando de llegar a ver que ustedes se planteen problemas de investigación, eso es lo que a mí me interesa con esto. ¿Cuál es la potencialidad, no?, en el contexto de los alcances de la investigación y trabajo social? Bueno, la posibilidad de explicar las carencias, que la carencia puede convertirse en una categoría fundamental, ¿no? Ya tenemos el de la desigualdad, la inequidad, lo que ustedes quieren, ¿no? A partir del surgimiento de nuevas carencias, miren, nosotros hemos hecho siempre trabajo social de la salud, le llaman, ¿no? O trabajo social médico. Afortunadamente, por lo menos ya no es un logro, ya es un logro, ya no es paramédico, ¿no? Es trabajo social médico, ya algo que va a ser. Pero dentro del trabajo social médico, ¿qué problemas tenemos ahora? Bueno, entre otras cosas, la restricción del gasto público, ¿no? Pareciera que quieren desaparecer al Seguro Social y al ISSSTE porque ese cuadro básico de medicinas, donde la gente ya o a través de la receta universal, ¿no? Solamente puede pedir ciertas cosas y vas y pides las cosas y no hay, ¿no? Un padecimiento crónico que requiere ser operado y la gente tiene que esperar un año para que lo operen de la receta en el hospital, ¿no? Sí, a veces está mal, es cierto, ¿no? Ya no hablemos de cosas más complejas como donación de órganos, que requieren donación de órganos y todo eso, ¿no? Hay una restricción real de los gastos públicos y un fortalecimiento de la medicina privada, obviamente, ¿no? Entonces,
¿dónde queda el trabajo social? Solamente dentro de ese paradigma, no, como factor de explicación, requiere ser investigado como tal a partir de nosotros mismos, ¿no? El seguro popular, ¿no? Exactamente cuál es la evolución del seguro popular y por qué surge. Es una estrategia del Estado para dejar de asumir responsabilidades en el cuidado de la salud de la población, de las instituciones, ¿no? Que la población pague, ¿no? Y si la población no puede pagar, se muere, ¿no? Como tal. Hemos llegado a este extremo. ¿Qué hemos hecho los trabajadores sociales en los hospitales? Fijar cuotas, ¿no? De manera muy ¿Muy qué? acrítica de la realidad. Esa es la verdad, ¿no? Ahí les digo, podríamos discutir, por lo menos no me gusta abrir el abanico de los problemas, pero podríamos discutir un montón, ¿no? Acerca de ese sentido crítico de fijar cuotas, ¿no? Te pones por el lado de la institución y no del enfermo, aunque veas que una vez le pregunté a una compañera que le había fijado como recuperación a una familia que no era derechohabiente del seguro, pero por la entidad, para una intervención de vesícula, le había fijado como 10,000 pesos de cuota de recuperación. ¿Qué te pasa? No, ¿cuál fue tu criterio? Es que una señora traía la señora traía un anillo de brillantes en la mano. Le digo, bueno, la niña era de brillantes, era su anillo de matrimonio, ¿no? Que no cuidaba, pero aferradamente. Esa es una condición de ingreso. Si trae ese anillo no puede pagar. Y pues estaba dando envidia, ¿o qué pasa? Le digo, ¿por qué? Pero un O sea, criterio así. tienes que ser actor, ¿no? O sea, Como te vean, te cobro. por eso digo, tienes que ser actor, así vas a representar un papel, así como con necesidad decadente, te vas así casi descalzo a representar. Es cierto. Sí, no, sí, desde luego que es cierto, por supuesto que es cierto, ¿no? Entonces, y va uno a hospitales de especialidades, por ejemplo, el de neurología. La gente está durmiendo, pide, pero desesperadamente permiso que lo dejen quedarse ahí en los pasillos, porque no tiene verdaderamente para el hotel más pulquiento que se puede imaginar en una ciudad de identidades. Y ahí está semanas esperando como tal, ¿no? Como tal. Entonces, esa es verdaderamente impartición de salud. ¿Cómo lo estamos investigando en trabajo social y qué alternativas de dirección estamos planteando, ¿no? Frente a eso? Ya no nos vayamos a los penales, ya no nos vayamos a... No, nada más queremos en el rubro de o a la educación, ¿no? De la salud. Sí, podría hablar de las necesidades de la educación, ya como tal en las escuelas. Bueno, mira, en eso ahorita estamos más que sensibles al problema, tanto de la deserción escolar como del conflicto familiar, ¿no? El problema de la formación de profesores, ¿no? Como tales, y si no vean la secuencia del problema de Ayotzinapa, ¿no? Yo conozco Ayotzinapa, ¿no? Los profesores que están formando allí para educarse quedan 10 en un cuarto de 3x3, como tal, ¿no? Y un problema subsecuente, yo no digo que sea todo el conflicto, pero es parte del conflicto, es la anemia que padecen muchos de los estudiantes profesores, porque ¿saben qué les dan de comer? Pues lo mismo que les dan en los reclusorios, ¿no? Puro carbohidrato. Carbohidrato, una masa ahí Más. encefálica. Y eso es todo. Y a mediodía algo que parece caldo de res, porque yo creo que compran un kilo de hueso para 800 alumnos. O sea, Les bajaron el dinero, creo que les dan para comer como 3 pesos al día. La propuesta, ahí 30 comen, pesos. ahí comen. El presupuesto es de 30 pesos al día. Sí, por eso, pero es comida. Pues son Comida, 10 pesos, sí, Son comida. 3 alimentos, entonces igual al día. Sí. No es lo mismo 10 pesos por comida, digo 3 pesos por comida a 30 pesos. No, sí, por eso, pero el efecto es el mismo. Claro. Es una asignación per cápita. Situación. Cuando en asignación per cápita es lo que se gastan Hacer para comprar la comida no la hacen ellos, ¿no?
Eso es lo que se gasta para la comida. Y entonces cuando tú lo traduces en calidad de la comida, No hay calidad. es nada, es prácticamente nada. Entonces es un asunto también de anémico, ¿no? El asunto familiar, pero los problemas de adaptación escolar por cuestiones y eso por eso digo, hay que tratar de investigar a partir de la carencia y de la innovación. Me platicaba una tesista que está estudiando sobre este problema de la adaptación del niño a la escuela en términos de rupturas familiares. Un niño que tiene 8 años en este momento, que es hijo de una secretaria. La secretaria es una secretaria de esos tipos ejecutivas que trabajan en una empresa transnacional, que saben a qué horas entran pero nunca saben a qué horas salen, ¿no? Horarios de esos que lo que diga la necesidad, no. Entonces el niño sale de la escuela a las 2 o 3 de la tarde, se llevan a su casa, él tiene la llave del departamento, abre su departamento y se queda solo hasta ver a qué hora llega la mamá. Claro. Así es. Hijo, ahí hay comida, refrigerador y un niño de 8 años. ¿Cómo se construyeron los afectos? ¿No? Allí. No, de 7. Yo tengo algunos de 7. Hay algunos niños que los dejan encerrados o amarrados. Entonces, bueno, ya por favor, ya no Eso ya son los extremos, pero sí, ese es el problema ahorita, que están solos con la computadora y se convierten en seres totalmente así como volubles. Sí. Son los que están al alcance de todos los que están al acecho para victimizarlos. O el asunto de las madres abuelas. Una madre soltera con 2 hijos, Y luego la que niña. lleva la abuela es la que lleva al niño a la escuela y es la que se tiene que enterar de los problemas del niño. Y la abuela lo tiene que cuidar toda la tarde. Bueno, pobre señor, por un pan aparte. Y por la otra, pobres niños. O sea, ¿qué les puede reciclar la abuela en términos de juego, en términos de nada? O sea, la tienen rebasada y se burlan de ella y la juegan como pelota con ella, porque es la mejor forma que puede asumir una abuela. Bueno, entonces, eso es trabajo social, no es trabajo social. O sea, ¿cómo lo estamos visualizando nosotros en términos de esas actividades, ¿no? O de la construcción, ¿no? De otros paradigmas traumáticos en términos de la relación que tienen un origen social, pero sobre todo económico, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo un artículo sobre los efectos de la crisis, de las carencias afectivas familiares. Espero terminarlo algún día porque yo no me dedico mucho al trabajo social, ¿no? Me dedico más bien por problemas a la economía, pero no se da unos tiempos para reflexionar acerca de cómo se está comportando el fenómeno social en términos del desarrollo, ¿no? Ese es el punto real, ¿no? del asunto. Y en la educación, pues ni me hagas hablar porque podríamos irle sumando, ¿no? Factores de causas de deserción escolar en los diferentes procesos, por ejemplo, ¿no? Como tales, ¿no? O el efecto de las becas, ¿no? ¿Qué efecto ya lo han tenido en términos de mejoramiento tanto de la matrícula, la calidad de la matrícula y la contribución a ciertos factores de desarrollo en el tiempo en el escolar? Vamos viendo y sumando ahí problemas, o el presupuesto, ¿no? Ya no, si nos vamos por el lado del presupuesto educativo como tal, en términos de la asignación de beneficios o de la competitividad. Por ejemplo, tengo duda de qué pasó con el petróleo. Se supone que antes por una producción incrementaba el ingreso per cápita y relativamente pues teníamos un mejor nivel, ¿no? O apoyo en educación pública, etc. Y ahora que se ha privatizado, ¿qué tanto va a afectar para ese ingreso per cápita o Producto Interno Bruto? Bueno, tu pregunta, que es muy sencilla, es muy compleja de explicar. Bueno, bien, antes nuestros ingresos petroleros, que eran del Estado, el Pemex pagaba por la vía de impuestos, ¿no? O así se llamaban, por la vía de impuestos, ciertas asignaciones al Estado. Entonces, punto, el Estado tenía 10,000 millones de dólares por ingresos petroleros, que eran el equivalente al 25%
del Producto Interno Bruto generado, ¿no? Dependemos del 25% del petróleo. Ajá. Bueno, ese petróleo es exportado, nos lo devolvía supuestamente el Estado, esta era la asignación, a través de el presupuesto de ingresos de la Federación, o sea, todo lo que se está discutiendo ahorita, ¿no? De ingresos de la Federación. Y decía, va para educación tanto, va para salud tanto, va para investigación tanto, va para la UNAM tanto, va para... Y que es una cosa más completa, estoy tratando de explicarla de la manera más cotidiana posible. Entonces, de eso ya no lo vamos a tener. Ya no, eso es Se va a súper privatizar. triste. Es problemático desde ahorita porque ya todavía este año el presupuesto de ingresos de la Federación se hizo con base en los ingresos petroleros. El año próximo ya no. Y ahora sí lo estamos sufriendo porque el Porque petróleo bajó bajó de precio del petróleo. y se tuvo que reestructurar el presupuesto. Sí, porque abordamos el discurso de que pagamos el IVA, pagamos impuestos, y es así como, yo digo, no es nada a comparación de todos los ingresos que se captaban o se repartían a través del impuesto que pagaba Pemex o las ganancias. Sí. Y ahora no nos cuestionamos eso. O sea, ¿qué vamos a Sí, hacer? no nos cuestionamos. Claro que sí nos cuestionamos. No, Sí, no claro se que plantean sí. los discursos Ah, reales. no, bueno, los oficiales obviamente no, en la academia sí. No, en la ni en los academia. foros, voy a foros y nos echamos culpa uno al otro y así estamos. Sí. Pero no se aborda de fondo y eso es algo que Es, está impactando. sí, es cierto. Pues eso es lo que... Lo que pasa es que el diagnóstico sí no hay, o sea, digo, muchos foros, incluso a prensa, la reforma energética, de las repercusiones para todos, ¿no? Para todos en todos sentidos, sobre los niveles petroleros. El problema es cómo nos organizamos para enfrentar, porque finalmente es un negocio. Claro. Lo hicieron negocio privado. Sí, sí. ¿Quién va a invertir en el petróleo? Antes era un beneficio de la nación, pues. Ahora es negociación del No, negocio son privado. extranjeros, o sea, la verdad son extranjeros. Ya se está viendo, Y se llevan las utilidades. Antes, o sea, se repartía aquí, se reinvertía y era un ciclo sí, de un y flujo. va contra la Constitución lo que hicieron y va Ajá, contra claro. todo. ¿Y qué hacemos como sociedad? Ver el fútbol, ver el mundial. Pues sí, Echarnos culpas, nos culpamos un culpa, pero montón. también sí. Entonces alguien te dice qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Todo el mundo te dice, los foros, ¿qué podemos hacer? Mira, la única salida que yo lo he visto en el tiempo son las sociedades organizadas, porque con este grupo esté en el poder, es imposible hacer algo. Sí. Nunca van a cambiar de opinión, te van a justificar el discurso por donde sea, de qué es lo mejor para México, porque ya el Estado no podía costear las inversiones para explorar a más profundidad y extraer el petróleo, pero pues lo que ha hecho Pemex toda su vida, o sea, no estamos hablando de nada que no hubiera podido hacer, no. El problema es que no se podían hacer negocios porque había limitaciones constitucionales. Ahora se van a poder hacer negocios de manera totalmente libre. Y si pasa te encuentras un monstruo en tu departamento, bueno, en tu casa, Ahí le van a extraer. de ellos no, si no quieren, no te dan nada, o sea, y no te puedes suponer porque son obras de interés público, de interés de la nación. No te puedes suponer como bueno. Así se traduce, ¿no? Esos ingresos en términos de la asignación de pesos no los vamos a tener, no va a haber para las familias. ¿Y qué va a pasar? Restricciones de gasto para todas las universidades. Ve tú a saber qué vaya a pasar, porque la gente se vaya a fortalecer las universidades privadas, educar, quien puede educarse pagando. Ese es el punto, ese es el proyecto de Vicente. Por lo tanto, se incrementa la violencia, ¿no? Claro. No, bueno, pues en todos los sentidos, en todos los sentidos, no solamente la violencia. Yo creo que yo le decía a una persona, me gustaría ser filósofo para ver las proyecciones, que se está viendo más adelante de todo lo que estamos viendo, ¿no? Como sociedad, como tal, ¿no? Y nadie lo puede responder en este momento. ¿Qué sociedad vamos a tener? Y no será también que está planeado que nos estemos extinguiendo. Por favor, Los Sote, jóvenes ahorita. cuando vayan a intervenir, hacen la manita para que les pasemos el micrófono porque nos están siguiendo desde Yucatán y si no, se pierde un poquito, ¿sí? Se pierden ellos, o sea, no nos siguen el hilo. Sí, por sí, favor. sí, es cierto. ¿Verdad? Bueno, vamos a avanzar ahorita un poco y si quieren ahorita anoten lo más que preguntas y entramos al debate. Ok,
temas no inevitables que no puede uno... Claro, claro. Sí, Sí, claro. como trabajadores sociales, Estar ahí, sí. claro. Y hay preguntas incluso que sería motivo de reflexión de un taller, para que lo vayan anotando como modalidad pedagógica y poderles trabajar en un taller y en la maestría como tal, no necesariamente de protocolos de tesis, sino talleres de problemas, ¿no? Ujú. Que se pueden ir trabajando Claro. como tales, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno. Entonces, estas potencialidades, les decía yo, la posibilidad de explicar las carencias y problemas a partir del introducimiento de nuevas carencias, o sea, como un mismo concepto familia, ¿no? Carenciado, evoluciona a la incorporación de nuevas carencias, ¿no? Ahora la desestructuración familiar, ¿no? Explicar el concepto de familia e intervenir a partir de las modalidades que tiene y de las ramificaciones que tiene el problema, en términos del ingreso, de los problemas de los hijos, de las cuestiones de hacinamiento, de la sexualidad, toda una serie de partes problemáticos que nos va dando este nuevo concepto como tal. El problema del proceso de desarrollo de enfermedad, las epidemias, nuevas epidemias, la atención individualizada, los derechos humanos que se van manifestando como asociados al problema de salud y enfermedad, son posibilidades que surgen a partir de nuevas carencias que se van presentando, pero también de nuevas realidades, ¿no? El problema de los migrantes, la relación transfronteriza. Yo acabo de conocer una trabajadora social que viene a estudiar, trataba de venir a estudiar una materia, un seminario, que le permitiera entender a ella, trabajadora social de Texas, norteamericana, los problemas de los migrantes mexicanos allá, para poder intervenir, hacer problemas de tratamiento allá en Estados Unidos. Yo no le pude recomendar nada porque no lo hay. Yo a veces materias donde dan cuestiones de migración, pero no es que eso no me sirve, yo quiero de trabajo social para entender problemas de organización allá en Texas, Que ¿no? se venga aquí al curso. Sí, pero se quería incluso llevar dos gentes, ¿no? Pues aquí están. Que hablan inglés, querían que hablaran inglés perfectamente, ¿no? Ahí está el problema. Se aprende rápido, terminamos de aprender ayer. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Sí, yo no tengo el contacto con ellos para trabajar allá directamente con migrantes Vamos a hacer. A mí sí me gustaría, Sí. sobre todo con los jóvenes. Pues antes había para maestros, un espacio para trabajar allá como maestros. Sí. Educación básica. Yo sabía mucho de enfermería era como, hay como una movilidad ya permanente, Requieren ¿no? enfermeras, Mucho, pero ahora también de trabajadores sociales. Entonces, los problemas, esas carencias nuevas que van surgiendo a partir de la globalización, de la transmigración, de la emigración, etcétera. Ahora todo el problema de las leyes que van cambiando, las leyes migratorias de Estados Unidos, que dicen ya de repente expulsan a los padres, pero los hijos se quedan allá porque ellos son ciudadanos norteamericanos. Entonces, ¿cómo tratar esos problemas? O sea, son preguntas para el diablo, ¿no? Pero son preguntas para el trabajo social también. Asumamos la posición de diablos, ¿no? Del conocimiento para poder intervenir sobre esa problemática como tal, ¿no? Hoy, ¿no? Bueno, porque es parte también de los derechos humanos. Bueno, y entonces ahí se convierte en válida esta potencialidad, ¿no? La perspectiva de validar el alcance de los procesos de desarrollo a través de la investigación, ¿no? Todo eso requiere nuevos planteamientos paradigmáticos en términos de investigación y la necesidad de proponer soluciones. Yo le puse inmediatas aquí, pero dije no, porque tienen que ser específicas, ¿no? Para poblaciones específicas que están demandando. Hay que no olvidarnos, pero sí empezar a cuestionarnos si el trabajo social tiene que ser solamente en instituciones, ¿no? Como tal, donde hemos desarrollado casi el 95-98% de nuestras actividades. Digo, en las instituciones tan desacreditadas y tan restringidas que tenemos, ¿no? Como tal, ese sería un problema, ¿no? Entonces, es una pregunta. Yo no tengo una solución, ¿no? Hay muchos trabajadores sociales que han estado trabajando con ONGs, en procesos de desarrollo local, en nuevos marcos paradigmáticos también importantes, ¿no? Pero hay que pensar
si tenemos que estar asociados o no a lo que es el marco institucional que nos ha caracterizado siempre, ¿no? O hay que trascenderlo, ¿en qué sentido? O qué hay que proponer, ¿no? Para identificar las cuestiones. Porque los asuntos tienen que ver hasta con cuestiones salariales, ¿no? Un trabajador social licenciado en el ISSSTE no gana más de 9,000 pesos por una jornada de 6 horas, entre comillas, porque luego de 6 horas te 9,000 quedas pesos es mucho. Sí, Hay Sí. unos que ganan 5. sí. bueno, es que pues, es diferente el sueldo aquí en Cuernavaca, en México, por el salario mínimo. Aquí pertenecemos a una categoría más baja, la misma más baja. Sí. ¿No? ¿y qué hacemos con 5,000 pesos al mes? Pues correteando la chuleta, ¿verdad? De un lugar a otro, trabajando. Correteando los frijoles, porque las chuletas no creo que te alcance para nada. No, el frijol está bien caro. Bueno, ¿quién ha trabajado en cuestiones salariales y gremiales en trabajo social? O sea, nadie, o sea, nos estamos dedicando, dices. Y es válida, pues, la queja, o sea, porque es la emergencia de una problemática que está uno viviendo como gremio, pero ¿qué más que eso? Pues, o sea, por lo menos hay que investigar, ¿no? Yo eso me acuerdo, pero uno puede, eso de los del sueldo en el ISSSTE me enteré, pues por pura casualidad, ¿no? Por casualidad, porque luego me preguntó en todos lados, ¿no? Pero no gana más de 9,000 pesos. Bueno, claro, muchacho ya tenía ahí más de 10 años. Pero después de 10 años ganar 9,000 pesos, no es aceptable, ¿no? Para una profesión de las ciencias sociales que he estado, y bueno, también el asunto de la legitimidad que se convierte en un factor importante, ¿no? Esta idea de alguna manera yo la voy a desarrollar de la legitimidad. Va a haber un congreso, creo, de aquí mismo del posgrado, pero ahí en México, a finales de noviembre, ¿verdad? sí. Por si quieren, yo no me estoy diciendo propaganda, pero ahí lo voy a... ¿En cuánto sale? No lo estoy vendiendo nada, va a ser el... Dice que salen 4,000. Es el de... No, este es a finales de noviembre en la unidad de posgrado, ahí en CEU. El otro es mañana. El otro es mañana y pasado mañana y dices otra cosa, sí. No, yo no vendo nada. ¿Y Bueno. ¿de qué es el congreso? Este congreso es ahí en el posgrado en CEU, en Ciudad Universitaria. Yo voy a estar junto con otros, o sea, pero el concepto de legitimidad no voy a desarrollar allí, ¿no? Como tal. Y ese creo que es libre, no. Es libre, Es libre, no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, ¿qué son también partes de estas realidades? ¿Quieren que hagamos un receso o nos seguimos o cómo estaríamos? Como tú. Yo no tengo ningún problema, pero ellos a lo mejor sí. ¿Ustedes consideran que es? Sí, un pequeño receso. Ya mejor acabamos y nos vamos. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Pues me dijeron que no me pusiera límites, así es de que... Para que ustedes termine de exponer una hora, falta. Aproximadamente media hora. Falta una hora aquí. No, media hora. Falta como media hora. Yo no sé. Quiero un receso. Miren, pues me voy muy rápido. Los conectados votan porque continúe. Y también les piden, por favor, que en la dinámica, cuando vayan a intervenir, por favor, porque hay más de 15 gentes conectadas, tomen el micrófono y para que puedan participar también, porque nada más se escuchan las risas. Bueno, me voy a ir mucho más rápido, trato de terminar a las 12 y hacemos la dinámica de preguntas, ¿no? Para tratar de conciliar todos, ¿no? Bueno, otro de los puntos es el contexto, ¿no? El asunto de la investigación, ¿no? Actual
Antes se planteaba un problema y ese problema podía permanecer como tal años. Ahora los problemas pueden cambiar en fracciones de segundo. Y entonces eso implica hacer un ejercicio de imaginación mucho más rápido, de planteamiento de problemas mucho más rápido y de abstracción de los mismos problemas y detección de los mismos de manera más rápida, particularmente el trabajo social, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de la familia, o sea, el concepto que estamos reiterando aquí de familia, ¿no? ¿Cómo abordar el problema de la familia en términos de su reconstrucción como tal y que esta pudiera convertirse también como tal en un actor de reconstrucción de la sociedad o de contribución? Dice, la familia es la base de la sociedad, ¿no? Entonces, pero es una familia deshecha. Entonces, ¿cómo reconstruir el concepto de familia y que pudiera la familia efectivamente ayudar con lazos de cohesión social permanente, pudieran mejorar las condiciones sociales, de las condiciones de una sociedad como la nuestra, ¿no? Tomando en cuenta esas realidades como la de las madres solteras, que hablamos de un caso y creo que hablaste de otro, pero hay como casos de esos cientos de miles de casos, ¿no? Entonces, ahí hay una forma de darle ese nuevo tratamiento que lleve a una capilaridad social mejor, ¿no? Luego, las relaciones de los sujetos con los espacios sociales construidos, ¿no? Toda la problemática urbana del país, o sea, hay en México dos paradojas. Uno, que hay un déficit de viviendas, ¿no? Permanente, como tal. Pero al mismo tiempo, los promocionales, sobre todo a través de la vivienda del Estado, del Infonavit del Estado, nos dicen que hay más de 5 millones de viviendas desocupadas en el país, ¿no? Que al mismo tiempo son familias endeudadas y hay programas para poder reinsertar a las familias dentro de las comunidades. ¿Por qué pasa esto en un caso y por qué en el otro? Bueno, en un caso porque la gente ya no pudo pagar, no la dotaron de los servicios adecuados, de repente tenemos casos como el de San Vicente Chicoloapan en Texcoco, donde construyeron 3,000 viviendas, pero no hay ni formas de recolección de basura, no hay agua, no hay alumbrado público, no hay un montón de cosas. La familia deja abandonada la casa y se va, y sigue poniendo, entonces tiene su problema de déficit en el gasto y tiene su problema de igual su problema de vivienda, ¿no? O en los otros casos, ¿no? El hacinamiento permanente en las grandes ciudades, que el trabajo social sí lo ha estudiado relativamente, pero volvemos a lo mismo, no como forma de intervención, pero no como problema central, ¿no? de la problemática urbana. Toda la cuestión del gasto público, ¿no? Todos los problemas de las transferencias gubernamentales, ¿no? Al gasto social. ¿Cómo está operando el gasto social, ¿no? Asignado. Yo nada más estaba viendo porque es lo que me dedico. De hecho, de eso vivo, ¿no? Estaba viendo el problema de la lucha contra el hambre, ¿no? El gobierno federal de repente se planteó atender, ¿no? A la población en extrema pobreza para dotarla de comida, calculó 7 millones, o sea, nada más en extrema pobreza tenemos cerca de 15 millones, ¿no? Entonces, ni siquiera con programa demagógico te estás planteando una cobertura real del PAN. No, se planteó creo que 400 municipios, ¿no? Más o menos, de 400 municipios, cuando el problema está en más de 700 municipios como tales, ¿no? Entonces, ya nada más de ese problema de la transferencia, ya estamos con problemas reales en términos de... Y luego los que se dedican al estudio político dicen, no, pues es que nada más son los municipios donde va a operar el PRI, ¿no? Como tal, como partido, entonces, de hecho, una situación de carrera, ¿no? Y luego ve uno el otro que evolucionó y prospera. Bueno, estamos viendo más o menos la misma reproducción del esquema del anterior, pues cómo están operando estas transferencias, ¿no? Y esto puede incluir, perdón. Un comentario sobre eso. Sí. Permíteme, se lo pasa. Permíteme. Por favor. Bueno, aquí en Morelos tenemos el caso muy semejante a lo que usted está comentando con lo de la famosa beca salario, ¿no? Que ¿Con la cual, perdón? La famosa beca salario. Ah, ya, sí. Que en un inicio, pues también estos cálculos siempre mal hechos, ¿no? Con otras intenciones a veces políticas, y en principio se suponía que se les iba a dar a los alumnos de preparatoria, estaba calculado que iban a recibir 1,500 pesos, preparatoria
1,000 pesos o 800 pesos aproximadamente, licenciatura iban a recibir 1,500 pesos, preparatorias iban a recibir 800 y tercero secundaria 500 pesos, ¿no? Entonces, pues, ya al final eso, así se ofertó la beca salario y todo el programa, y finalmente, bueno, quedó en una beca salario que no a todos los alumnos se les está entregando, donde quedó en 300 pesos a los alumnos de secundaria, 500 pesos a los alumnos de preparatoria y 800 o 700 pesos a los de licenciatura. Entonces, justamente un poco como lo que usted está platicando, ¿no? No sé, a la hora de que se hacen estos programas, pues los números no sé qué pasa, pero siempre salimos. Qué raro. Salimos de bien. Para Adelina. Sí. Perdón, pues Sí, yo trato de hacer un planteamiento general, ¿no? Y cómo aterrizarlo y este programa. Ese sería un proyecto de investigación súper, ¿eh? Te ganas el Nobel. Me voy a... me Bueno, no importa, o desaparece. sea, aquí estamos en la academia, podemos plantear cualquier Me cosa, ¿no? desaparece el grafo. Esa es la cara. Sí, sí, desde la academia podemos hacerlo, ¿no? Ahora, el otro asunto, pero es muy bueno el planteamiento ese. Bueno, el debate sobre la filantropía. O sea, trabajo social ha estado muy asociado en el tiempo a la cuestión filantrópica, ¿no? Sea desde la iglesia, sea desde la gente, yo incluso tuve una compañera al inicio de la licenciatura, no terminó, que venía de una familia muy rica, pero muy rica, de esas de las que están en pues línea en ese tiempo, ¿no? Y ¿por qué estoy trabajo social? Por ayudar a la gente. Entonces la idea de ayuda en trabajo social está muy determinada, pero por este enfoque filantrópico del asunto. Pero la filantropía también ahora ha adquirido una nueva carta de naturalización y la filantropía es una fuerza social propiamente, ¿no? Y la filantropía en México actualmente es el Teletón, ¿no? O es los programas de Marta Sagún, ¿no? A través de la Fundación Fox. Fundación Fox y Fundación Vamos México. Ya no es Vamos México porque era contra la primera dama. Ahora es Fundación Fox, pero recibe bastante más lana que cuando era primera dama. Entonces, esa es la filantropía, a veces es la connotación que está teniendo la filantropía, ¿no? Y hay muchos trabajadores sociales haciendo labores dentro de esas fundaciones filantrópicas como tales. A ver, ¿qué efectividad están teniendo, no? Realmente las fundaciones filantrópicas como tales en el contexto actual, ¿no? Les pongo el ejemplo de la Fundación Miguel Alemán o la Fundación Slim, que son fundaciones filantrópicas típicas del desarrollo actual, ¿no? Pues cómo estamos enfrentando ese paradigma de la filantropía en el contexto de la carencia y del desarrollo actual. Digamos que, por no decir desde una función crítica, ¿no? O sea, obviamente es fácil plantear cosas de la academia y decir, es que deberías por lo menos decir que es para justificar transferencia de los impuestos hacia los impuestos, ¿no? Es deducible el impuesto todo lo que tú asignas a una fundación filantrópica de este cosa. Y tú estás reproduciendo las características de la filantropía, ¿no? A través de tu intervención allí. Es fácil decirlo desde acá, pero hay para quienes es una labor de sobrevivencia, es una cuestión de sobrevivencia, que te pagan por estar allí y todo lo demás. Lo que yo planteo aquí es cómo convertirlo en un paradigma de investigación y que pueda servirles a ustedes dentro de los protocolos de investigación para poderlos plantear, ¿no? Incluso como categoría analítica en el tiempo, ¿no? Un tema. Desde las siervas de Dios a la Fundación Alemán puede ser un protocolo interesante, ¿no? En trabajo social para entender el problema de la filantropía, ¿no? Y podríamos hablar lo mismo de la asistencia social. La asistencia social es un factor consustancial a lo que ha sido el trabajo social desde sus orígenes, que le estaba planteando yo a través de las brigadas de asistencia social desde la época cardenista, que permanecieron en el tiempo y están permaneciendo hoy. Cuando ustedes ven el problema de las primeras damas, no estatales, municipales, y si no, pregúntenle a la señora Estapinera, ella de Iguala, estamos viendo un problema típico de asistencia social como tal, ¿no? Que se convierte en un factor
de aprovechamiento político para poder llegar a escalar cosas en un contexto determinado. Y fue lo mismo que hizo con la filantropía Marta Sagún. O sea, Marta Sagún verdaderamente se planteó ser no solo primera dama, sino presidenta de la República, ¿no? A través de esto. Entonces, cómo ahora la asistencia social tiene ese doble propósito y cómo los trabajadores sociales reproducimos, ¿no?, esa estructura carencial a través de la asistencia. Ya no nosotros, ojalá nosotros nos metiéramos en la política, ¿no?, y pudiéramos iniciar labores transformadoras de una realidad determinada, pero en este contexto esto es lo que recuperamos nosotros como problema, como planteamiento de problema para la posibilidad de convertirlo en base diagnóstica y base de investigación del problema. La otra es como una parte de una realidad que necesita replantearse como paradigma. Al final vamos a ver una especie de agenda de la educación social, ¿no? La educación social en este momento, porque hay multitud de problemas que están planteados como tales, pero que no aterrizan en términos de la acción y de la participación social como tal, porque no hay formas de convertirlo en participación social más allá del simple diagnóstico. Por eso les decía, el trabajo social, una de las ventajas reales, potenciales de nuestra acción es la posibilidad de cómo, la forma en cómo hacemos diagnósticos para intervenir, ¿no? Y cómo esos diagnósticos se convierten también en formas de tratamiento de los problemas. El medio ambiente se ha diagnosticado el deterioro ambiental, el cambio climático mundial, las afectaciones que tiene el ruido, la basura, el ordenamiento urbano, los efectos del ordenamiento urbano, el deterioro de los ecosistemas, el deterioro de los cultivos a través de la vulnerabilidad genética. Se ha planteado prácticamente todo desde la perspectiva ambiental, ¿no?, en su base diagnóstica. Pero ¿cuáles son las acciones en que se han traducido esas bases diagnósticas? Algunas veces desde la perspectiva oficial en la creación de reservas ecológicas, por ejemplo, ¿no?, reservas de la biosfera. Y en México afortunadamente tenemos varias reservas de la biosfera, pero esas no son suficientes para resolver un problema ambiental. Aquí hay que trabajar con la gente, porque además esas reservas de la biosfera se convierten en un conflictivo político-social. Todo el tiempo están siendo invadidas, ¿no? Y entonces el Estado se convierte en un represor de las zonas que están invadiendo permanentemente. Presión social. Hablo, por ejemplo, del caso de Montes Azules, que ha dado lugar a una conflictiva permanente. Pero, ¿qué debemos plantearnos los trabajadores sociales? ¿Cómo hacer educación social ambiental, ¿no? Y hacer educación social ambiental implica, yo creo que los problemas ambientales de la población en México, de la sociedad en México, no se van a resolver sin educación social. Hablo particularmente del cuidado del agua, y trabajo social tiene formas muy sencillas, ¿no?, a partir de la intervención, de cómo llegar a no a resolver el problema del agua, de abasto del agua como tal, pero sí del cuidado y uso del agua en un hogar, ¿no? Lava los trastes de determinada manera, cambia tus inodoros, lava la ropa cada determinado tiempo, en fin, hay toda una serie de medidas muy sencillas que son parte de la educación ambiental y que nosotros podemos convertirlas en parte de esa realidad potencial para poder plantear los problemas de investigación, de inserción en grupos, en comunidades como tales. El agua también es parte de un conflicto regional como tal, ¿no? Cómo resolver conflictos del agua a través de la acción y de la educación social como tal. Bueno, ¿qué hacemos? Porque toda la información, vela pasando nada más así para que vean que sí traía cosas. Pero ya nos fuimos después de 2 horas casi sobre el tiempo, y solamente les voy a plantear ya la agenda. Mejor nos invitan a otro en otro momento. Claro, otra charla, claro. Porque ya no hubo tiempo de ver toda la versión paradigmática. Bueno.
Vamos a la última, ya para que tenga sentido de todo lo que hablamos a lo largo de la mañana, cómo lo podemos aterrizar. Y yo traigo solamente puntos generales, la última de todas. Esa. Que sería yo la llamé la agenda paradigmática del trabajo social hacia el siglo XXI, ¿no? Que el siglo XXI empezó hace 15 años casi, ¿no? Pero todavía tenemos 85 años para plantear cosas nuevas, ¿no? En términos de desarrollo, ¿no? Uno, la carencia inicial de la que partimos, ¿no? Al principio de la exposición. ¿Se acuerdan de los desafíos? ¿Se acuerdan de las limitaciones? Uno, desarrollos teóricos a partir de la transformación social en términos evolutivos de la problemática tangencial que van teniendo las carencias iniciales con nuevas carencias, requieren de una explicación teórica que lleve justamente a entender esa complejidad social a partir de las desigualdades del desarrollo expresadas en carencias y en nuevas carencias. Ese sería uno de los paradigmas iniciales que estaríamos tratando en esta nueva agenda por parte del profesor. No mucha gente le quiere entrar a la teoría, implica pensar, y a nadie quiere pensar, ¿no? Entonces, pero ustedes eso vienen la materia, a pensar, ¿no? Y si no, váyanse a los concursos de belleza, ¿no? Que a lo mejor les va muy bien y no tienen mucho que pensar, pero sí, aquí sí hay que pensar, ¿no? Luego, la caracterización problemática y extensión de la familia en su complejidad actual, ¿no? Primero hay que redefinir el concepto de familia, ¿no? No desde la sociología, eso ya lo sabemos, o sea, ya digo, la familia es esto y hay estas formas y manifestaciones de la familia, ¿no? Sino a partir de las complejidades problemáticas de ese deterioro, ¿no? Como una familia con jefa de familia, ¿no? Implica o le concierne un cierto tipo de problemática y un cierto tipo de carencia y una cierta actitud, ¿no? Y cómo hay que atender esa actitud, cómo las familias monoparentales están enfrentando una problemática cotidiana expresada a partir de la crisis en el ingreso, en la inequidad de la distribución del ingreso o de las transferencias gubernamentales como tales para poder desarrollarse. Dentro de la complejidad actual, ¿no? De que si un yerno se tiene que ir a vivir a la familia, a la casa de la suegra, ¿no? Con todo lo que significa porque no tiene espacio para vivir en otro lado, o porque no tiene trabajo, o porque no le alcanza lo que gana, y se va a vivir a casa de la suegra y eso implica toda una serie de problemáticas, ¿no? En términos de organización de la familia, en términos de relación de pareja, y en términos de relación familiar también como tal. Aquí la familia es un punto importante si lo vemos como necesidad de recuperar el tejido social a través de la atención familiar. Luego, la desigualdad social y cobertura de la atención social, ¿no? Desde enfoques territoriales, aquí está el doctor Delgadillo, les puede ayudar mucho en eso, ya lo vi. Él es especialista en cuestiones territoriales. Entonces, si ustedes ven la desigualdad expresada en términos de cobertura y atención social, porque no es lo mismo el municipio de García, Nuevo León, o la delegación Benito Juárez en el DF, que todos los de Guerrero que están en la montaña de Guerrero. Entonces aquí la atención territorial, incluso de los programas focalizados, tiene nombre y apellidos y requiere ser analizada por trabajo social actualmente, y eso nos llevaría más allá de decir yo, trabajador social, llego a una comunidad y voy a hacer desarrollo comunitario de manera crítica, sin sentido y reproduciendo los mismos marcos paradigmáticos que estoy reproduciendo desde la época de Cárdenas, ¿no? Entonces hay una situación distinta. La otra son las dinámicas demográficas y segmentos de atención. ¿A qué me refiero con dinámicas demográficas? Lo que en cierto momento estábamos planteando acerca del envejecimiento natural de la población, de lo que vamos a tener hacia el año 2025, de las necesidades que vamos a tener en el año 2025 con población vieja, ¿no? Pero además sin cobertura social, ¿no? No toda con cobertura social, pero una buena parte sin cobertura social, ¿no? Con nuevos problemas, ¿no? Porque ya no somos la familia tradicional que apachaba al viejo, o que lo integraba a la familia, sino que más bien ya el viejo se convierte en un esfuerzo como tal. Pero además viejo y pobre es peor el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué está planteando el trabajo social para enfrentar
esa parte problemática como tal dentro de una estructura social compleja como es la nuestra. Y en dinámicas demográficas podríamos ver muchísimas cosas, pero nosotros tenemos que verlas como segmentos de atención real, ¿no? La vivienda, por ejemplo, y la dinámica demográfica, ¿no? Para grupos focales como tal, ¿no? Bueno, la otra es atención social y participación social a partir de enfoques institucionales. Este concepto de atención social y participación social se ha estado construyendo, yo creo que es un buen aporte para el trabajo social, verlo de participación social, pero nosotros, como todavía no hemos trascendido el marco institucional en el que operamos, hay que verlo desde las instituciones como tal, ¿no? Yo le digo, bueno, aquí gestión democrática, pero gestión democrática es un término ya muy pervertido, ¿no? O muy desprestigiado actualmente, ¿no? Ya empieza a estar desprestigiado como tal. Y mejor le ponemos así, participación social dentro de la gestión institucional como tal, para que las instituciones piensen que los problemas sociales se tienen que estar atendiendo desde la complejidad y en un marco evolucionado del desarrollo. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, en términos de enfoques institucionales, seguridad pública. ¿Quién pensaría que la seguridad pública no es un problema actualmente? ¿No? Ya no le pongamos violencia, nada más seguridad pública. Y todos los problemas urbanos asociados, se supone que ahorita más de cerca del 80% ya de la población vive en zonas urbanas, ¿no? Y no estamos planteando formas de tratamiento de los problemas en esa nueva dimensión de escala de los asentamientos de la población. Otra cosa son los movimientos de población, ¿no? Los desplazamientos territoriales forzados, por ejemplo, en Cuernavaca se convierte actualmente en una materia prima importantísima, ¿no? La gente que se ha venido de Guerrero para acá, ¿no? ¿Qué implica? Pero esa no es forzada, esa es porque quiere, hay que distinguir aquí, ¿no? Hay muchos que vinieron por gusto, o porque no quieren vivir en el DF, o porque quieren una mejor calidad. Sí, de fin de semana. O no necesariamente de fin de semana, quieren una mejor calidad de vida, pero los desplazamientos forzados son otra cosa, ¿no? Ahí te vas obligado por una situación de vida. Digo, de la gente de Tlapa aquí. Ajá. Sí, por ejemplo, pero de toda la tierra caliente, ¿no? De toda la tierra caliente. Toda la cuestión cultural que viene, la tramitación que viene en el entorno territorial dado, ¿no? Y lo que implica la adaptación social. Y este planteamiento ya viene desde los estudios que hizo en Chicago en los años 30, ¿no? Propiamente. Eso era trabajo social, ¿no? O sea, Weber empezó por un problema así, ¿no? Él no conoció ni a Freud ni a Meredith Richmond, pero sí conocía las instituciones de Estados Unidos. Y entonces le dijeron que cómo se podía resolver el problema de los migrantes y que era un problema de violencia en los suburbios de Chicago, ¿no? Y bueno, finalmente los problemas han evolucionado mucho. ¿Y cómo traemos hemos ocupado de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Habría que hacer una pregunta. Luego la cuestión de la migración, ¿no? Bueno, ¿para qué hablamos de la migración? En alguna de la parte de la exposición hablamos de todo lo que son la atención de niños en condición de migrantes que van a buscar a sus papás y todo lo que implica eso, ¿no? En las fronteras, el trato, etcétera, ¿no? ¿Y para qué nos ocupamos de los demás? Simplemente porque nos ocupamos de los niños. Ya tendríamos como problema de investigación algo muy importante. Toda la seguridad social en sus nuevas modalidades, ¿no? Con mecanismos de pensión bastante disminuidos, desestructurados, con baja cobertura. ¿Y qué va a pasar con las pensiones si nos fuéramos por ese lado? El marco institucional, ¿no? Las instituciones han evolucionado, cambian, se recomponen. Hay una disminución del gasto permanente y esa disminución del gasto permanente impacta en términos de estructura institucional y hay que estudiarlo.
Lo otro son las dimensiones actuales de las patologías sociales, ¿no? Que yo creo que hay que cambiar el concepto de patología social también, ¿no? Que son toda la cuestión de drogadicción, alcoholismo, codependencia, tanto en escala social como en escala territorial. Aquí volveríamos a lo mismo, ¿no? Porque finalmente el narcotráfico, el crimen organizado, el narcotráfico particularmente, pues se les cerraron los mercados de Estados Unidos y ahora la distribución del menudeo. Mira, la situación es que muchas veces nosotros entendemos como trabajadores sociales los problemas, pero no los tenemos sistematizados como tales. Aquí de lo que yo trato de nuevo llamar la atención, y aquí lo dejo de tarea con el maestro, es que ustedes los conviertan en instrumentos de investigación como tales y de reflexión. Ese es el punto, ¿no? Lo que es la pobreza y el conflicto social es parte de la misma situación. Y finalmente, la organización social para el desarrollo, ¿no? Educación social, organización comunitaria, desarrollo local, que no es otra cosa más que desarrollo comunitario como tal, y que pueden ustedes, o más bien tienen el compromiso como maestrantes de trabajo social de ayudar a replantear el paradigma de trabajo social en el tiempo, y ojalá verdaderamente se asuma esa responsabilidad. Bueno, aquí la dejo y muchas gracias por su Bueno, muchas gracias, doctor Felipe Torres. Sin duda, puntos importantes para la reflexión de no solo los aspirantes, sino de todos los que estamos en este proceso de la maestría en trabajo social. Bueno, vamos a abrir la sesión a preguntas y respuestas. Por favor, en Yucatán nos avisan, Israel está ahí en el contacto, y en cuanto tengan una pregunta, él es el enlace y abrimos el micrófono para que puedan formularla. Gracias. Aquí entonces empezamos. Si alguien tiene alguna cuestión, ya saben el procedimiento, alzamos la mano, esperamos el micrófono para que nos puedan seguir en los distintos lugares en que nos escuchen. Ahí en esa lista estaba yo pensando en el área del desempleo, que siento que es un campo ahorita que está creando demasiados conflictos tanto en la familia, en la economía y en la educación de los hijos también. Y otra cuestión es para preguntarle, estaba hablando en varios momentos de la participación de los sujetos en los procesos de desarrollo. Y luego al final le estaba diciendo también otra vez las organizaciones sociales para el desarrollo. Entonces mi pregunta es, en su concepto de desarrollo, si no me podría apoyar un poquito, porque si bien es cierto que desarrollo tiene que ver con economía, tiene que ver con desarrollo tecnológico, pero aquí en el desarrollo. Mira, sobre el desarrollo hay multitud, ¿no?, de trabajos sobre el mismo, como tal, ¿no? Pero digamos, reducirlo hacia su manera de expresión más simple sería generación de bienes y servicios, o generación de riqueza que se expresa a través de bienes y servicios, y la distribución adecuada de los mismos, en términos de equidad, ¿no? Ese es el concepto de desarrollo como tal. Entonces, yo no hablé mucho del concepto de desarrollo, hablé más bien de la inequidad y la desigualdad social generada por cuestiones asimétricas del desarrollo. O sea, no toda la población se beneficia de lo mismo. Ahora que todo hablamos del desempleo, bueno, ¿el desarrollo sirve o no sirve para generar, este tipo de desarrollo sirve o no sirve para generar empleo? Pues no sirve porque tenemos una tasa de desempleo oficial del 6%, ¿no?, sin considerar la economía informal como contrarrestador o contrarrestante del efecto del desempleo. O sea, la economía informal se supone que tiene más del 50% de ocupados. Entonces, si la tasa de si se contabilizara la informalidad, o si no se contabilizara la informalidad, tendríamos más del 50% del desempleo en este país, ¿no? Entonces quiere decir que hay una inequidad en términos de desarrollo porque no toda la gente tiene trabajo, no hay empleo.
Y si lo vemos por el lado del ingreso, peor tantito, hay asimetrías en el ingreso, que son generadas, o desigualdades en el ingreso, generadas por una forma de ver el desarrollo, ¿no? No hay la forma regulada de decir, ahorita que está tan en discusión lo del salario mínimo, ¿no? De decir, bueno, lo que gana el salario mínimo no sirve ni para cubrir una canasta básica, como tal, ¿no? Y por lo tanto, la canasta básica alimentaria se ve restringida en el deterioro de este ingreso. Entonces, el desarrollo se expresa en desigualdad, ¿no? Pero digamos que el concepto de desarrollo en su sentido más amplio, más simple, más universal, sería eso, ¿no? Generación de riqueza y su correcta distribución en términos de la estructura social, justamente para contrarrestar problemas de inequidad social como tal, ¿no? Y ya cuando yo lo relacionaba con sujetos, ¿no? Pues son con objetos, perdón, pues son nuestras intervenciones sobre los problemas que genera ese desarrollo, o sea, la pobreza, la carencia, la desigualdad, los individuos carenciados por ciertas patologías como la drogadicción, el alcoholismo, o los que no están incluidos en los procesos de desarrollo, ¿no? Marginados por la migración, que tienen que emigrar, en fin, los migrantes son parte de esos objetos con los que nosotros trabajamos, o los que son parte, ¿no? De esas desigualdades que genera el desarrollo, como las madres solteras que tienen que ser sujetas de transferencias gubernamentales para sobrevivir muchas veces, los ancianos, todos esos formas de transferencia, para tratar de corregir las desigualdades que está generando el desarrollo. Y ese planteamiento de desarrollo tiene que estar presente en las formas de diagnóstico de parte de trabajo social, en las formas de intervención, pero sobre todo en las formas de reflexión, ¿no? En términos del acceso a los bienes, y si esos bienes o esa riqueza se encuentra correctamente distribuida en una sociedad, ¿no? No es un planteamiento de economía política ni de la economía clásica, ni de nada, es una construcción más general, ¿no? De cómo se tiene que expresar. Okay. Tenemos una pregunta desde Colombia, compañera Diana. Adelante, Israel. Adelante, Diana, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, sí, buenas tardes. Profesora, buenas tardes para todos y para todas. La verdad que tenía dos preguntas. La primera es relacionada con qué recomendaciones podría brindarnos usted para situar nuestro lugar como estudiantes de la maestría de acuerdo a las necesidades que tiene el área del conocimiento y la profesión, pero sobre todo en términos de la investigación. ¿Qué podría recomendarnos para hacer de la mejor manera nuestra labor como integrantes de la maestría? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ve usted el lugar o el rol del trabajador social en las instituciones educativas o en las escuelas? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta, ¿cómo enfrentar en instituciones educativas? Esa es la segunda. La primera son recomendaciones. Ok. Mira, yo creo que no sé cómo esté la organización de la educación en Colombia, pero en México los trabajadores sociales intervienen en instituciones educativas de manera un poco limitada. Uno lo hacen como orientadores, ¿no? En la secundaria, en la educación secundaria. Otros como tutores en la educación primaria, organización de grupos para enfrentar problemas en la educación especial. Muchas veces también se ha tergiversado la intervención de trabajo social en instituciones educativas, porque utilizan a los trabajadores sociales como pretextos, ¿no? En secundaria, en fin, para enfrentar problemas con niños problemáticos, pues desde luego, ¿no? Como tales. Y en algunos casos están empleando trabajadores sociales para apoyar procesos pedagógicos, ¿no? Particularmente para cuestiones de atención especial con niños especiales.
Y eso ha generado pues una intervención limitada en la parte educativa en México. Lo que yo estaba planteando es cómo ese enfoque de educación, digamos de alguna manera formal, tradicional, puede trascenderse e incorporar el concepto de educación social, que iría en una dimensión mucho más amplia. Quizás la propia Secretaría de Educación, ahora que hablabas tú de cómo hacer recomendaciones, podría tomar esta área de educación social para educar a la población en diferentes problemas, o sea, cómo enfrentar las carencias de agua, cómo gestionar los problemas de electrificación, cómo abordar problemas como la contaminación de manera organizada, cómo enfrentar los problemas del ruido o de la organización vecinal. En México tenemos problemas de organización vecinal muy fuertes, particularmente en unidades habitacionales, por conflictos intravecinales o intervecinales, ¿no? De cómo organizar las unidades habitacionales. Muchas se han convertido prácticamente en lugares inhóspitos de trabajo, de lo que ustedes quieran. Entonces, cómo retomar ese concepto de educación social, vincular las instituciones y que el trabajo social tenga una participación mucho más amplia y activa en solución de problemas no solamente estrictamente educativos, tradicionales, como es la deserción escolar, como es todo lo que tiene que ver con cuestiones pues asimétricas del desarrollo, incluso la propia deserción escolar, que en México es muy alta. Bueno, en América Latina igual, pero en México se supone que de cada 100 que ingresan a primero de primaria, solamente uno llega a la universidad, ¿no? Y de eso solamente la mitad de ese la termina, ¿no? la universidad. Entonces es un problema muy fuerte. No hay todavía factores de diagnóstico certeros de qué determinó a lo largo del tiempo esos niveles de deserción tan altos. Si nosotros nos los planteamos como problemas de investigación, quizás pudiéramos estar contribuyendo a ver qué determinó que en ciertas regiones del país el problema de la deserción escolar en la educación primaria llegara hasta el 40% y que en otras fuera solamente del 10%, ¿no? Y cómo en el tránsito de la primaria y la secundaria se acentuaron los problemas de deserción escolar y en la preparatoria igual y en la universidad igual. Entonces, si eso nos lo planteamos como parte incluso de una reforma integral de los sistemas educativos formales en el tiempo, estaríamos contribuyendo en mucho. Y aquí el trabajador social no se trata de que sea un docente más, sino verdaderamente un educador social, ¿no? En la medida en que muchos problemas no se van a resolver sin que la sociedad tome conciencia de los mismos. Prácticamente todos los problemas hoy, incluyendo la violencia y la seguridad pública, son colectivos y no tienen solución sin participación social como tal. Entonces espero por lo menos dejarte una inquietud y contestar, aunque sea parcialmente, tus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? ¿No? Allá Israel, ¿alguien más? ¿Yucatán? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. ¿Sí? ¿Nada? ¿Seguras? ¿No? Que tiene duda, pero será para siempre. Será para siempre. Yo sí quiero aprovechar. Mi pregunta va sobre la reestructuración o reivindicación de la familia, ya que pues hay una disfuncionalidad, ¿no? Más que todo. Pero bueno, usted mismo dijo que no hablemos como de lo social, que sabemos que la familia es un medio de control para el Estado, ¿no? Y que pues muchas veces quien asume ser padre o madre no tiene toda esa formación. Y veo ahí ese problema como que no están preparados los jóvenes para ser padres o madres
Sí, es algo como más natural, más de impulso que de planeación, y por eso es de que abordé un taller sobre educación sexual en la Universidad Pedagógica con chicas como de 20 años, 18 a 20. Tengo 30 chicas, ¿no?, que están conmigo muy entusiasmadas, y bueno, algunas son madres y otras desean fervientemente ser madres, ¿no? O sea, entonces ahí vemos como una colonización que tenemos religiosa, ¿sí?, de ser madres, porque pues, así nos enseñaron, y la familia es la base de la sociedad. Pero bueno, hay un problema de autonomía, de formación, de educación, y que no se tiene, y que ya somos madres o padres, y que no estamos así totalmente, no somos maduros para asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es algo más de fondo, ¿no?, que evadimos. ¿Qué me recomienda usted para enfocarme con las chicas así, muy allá de los anticonceptivos y todo lo que se aborda, para una decolonización, como quitarse esa misión de ser mujer siendo madre? Bueno, muy abuelo de pájaro, yo creo que la reproducción pues es una categoría histórica, universal, original, consustancial al origen mismo de la sociedad, no digo de la familia. Eso es inevitable, o sea, es una condición incluso emocional y hasta biológica, instintiva, ¿no? Es como comer, así como comer todo el mundo quiere reproducirse, ¿no? Y no necesariamente por una cuestión estrictamente de instinto sexual, sino porque es parte de la relación instintiva de las sociedades como tales en el tiempo. Eso no lo podemos eliminar, ¿no? Lo que nosotros podemos integrar como educadores sociales, ¿no? Yo no dije que lo social no fuera lo importante, eso sí, y es imposible que lo hubiera dicho, ¿no? Porque de ahí emanamos. Pero más allá de los conceptos. Exactamente. Entonces la cuestión nosotros como educadores sociales lo que tenemos que hacer, particularmente en este tipo de talleres que son tan importantes, que uno no le ve de principio la importancia, pero realmente lo son, en cómo asumir responsabilidades individuales. Ese es el punto muy importante. Cómo asumir responsabilidades es parte, va más allá del uso del condón o del uso del dispositivo o del uso de lo que sea, ¿no? Cómo asumir responsabilidades en ciertas circunstancias, ¿no? Sí, la responsabilidad es parte de la conciencia misma, ¿no? De cómo asumir una responsabilidad en un contexto y en un tiempo determinado, ¿no? Porque si no, seguimos reproduciendo la misma cosa. Aquí el problema no es que haya muchos tipos de familia, ¿no? El problema es cómo se erigen, es la problemática que integran esos tipos de familia, ¿no? Desde la cuestión, desde la identidad hasta la atención del niño, ¿no? Es un asunto muy importante. Si una pareja no formal, no integrada por dos hombres, son capaces de garantizar la estabilidad del niño, pues nadie tendría problema con esto, ¿no? Educarlo correctamente, no sería el punto de polémica ni de discusión. Ahora que se formalizaron las parejas gays en México, ese es el punto de discusión, ¿no? De que va a ser igual que los vatos. Ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es cómo garantizar la estabilidad y el desarrollo del niño en condiciones no traumáticas del desarrollo, para que el niño pueda tener una base más firme, ¿no? En términos del desarrollo de sus emociones y sobre todo en su proceso de inserción social en el tiempo, ¿no? Como tal. Y es un replanteamiento, eso sí, pude haberme confundido yo a la hora de plantearlo, de que eso es más